Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esta semana iniciaron los llamados conversatorios que organiza Morena en la Cámara de Diputados para discutir el mecanismo de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De viva voz, Francisco Burgoa, ese prestigiosísimo constitucionalista, abogado y académico de nuestra UNAM, como siempre, maestro. De verdad, ya hasta me da pena abusar tanto de la amistad y de verdad de la simpatía que siempre has mostrado hacia este proyecto y con la frecuencia pues con que te damos lata para conocer tus puntos de vista, pero efectivamente ha sido una actividad muy intensa en tu materia en las semanas recientes, los meses recientes, pero las semanas recientes sobre todo. Gracias multiplicadas, Francisco. Mi querido Ricardo, a mí me va a dar tristeza si con esa amistad no abusas para poder estar compartiendo mis comentarios en tu prestigiosísimo también programa. Muchas gracias. Francisco Burgoa, constitucionalista. Para empezar, ¿es necesario este nuevo mecanismo que impulsa Morena para la integración, para una nueva forma de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De ninguna manera es necesario desde el punto de vista constitucional y jurídico. No es necesario, pero políticamente a Morena es el que considera que le va a redituar una narrativa en contra de los ministros de la Suprema Corte. ¿Y esto por qué? Pues número uno, si Morena quiere presentar una iniciativa para reformar la Constitución con el propósito de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular, simplemente presenta una iniciativa y ya, eso es todo, y que se discuta en la Cámara que sea la de origen, la de diputados o la de senadores. Y de hecho, ya hay al menos 3 iniciativas que ha presentado Morena y sus aliados, una por el presidente del Senado, otra por el diputado que se ha vuelto famoso solamente por su frase de obradorizar el Poder Judicial de la Federación, y ayer en la Comisión Permanente una diputada del PT ya presentó una iniciativa, es decir, ya hay iniciativas. Obviamente Morena y sus aliados no tienen los votos para ello. Entonces, el discurso que van a empezar a generar a partir de estos conversatorios que ya empezaron esta semana y se empezarán a llevar a cabo uno cada semana durante las siguientes 3 semanas, es decir, en un mes van a celebrar 4 conversatorios, que es una apariencia de parlamento abierto. Y digo apariencia porque no es un conversatorio en donde puedan participar todas las personas, solamente quienes elige Morena van a poder participar. En esta semana ya fue el primero con la participación, entre otras personas, de el doctor Diego Valadez, la doctora Mónica González Control, el doctor Rafael Estrada Michel, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, entre otros, y esto con el propósito de que se puedan empezar a tener argumentos a favor y en contra sobre la pertinencia o no de que se lleve a cabo una consulta popular para revisar y en su caso modificar el procedimiento de designación de ministras y ministros de la Corte. Pero este conversatorio, como antecedente de el inicio del mecanismo de la consulta popular, es innecesario porque además de pretender llevar a cabo la pregunta en la consulta popular sobre la designación de ministros por el voto popular, la Corte tendría que revisar esa materia, esa pregunta. Y en mi opinión, y creo que hay muchos constitucionalistas que coinciden, simplemente basta leer el artículo 35 de la Constitución para darnos cuenta que la materia que se pretende consultar no es constitucional. Por lo tanto, la Corte, al revisarla, tendría que declarar su inconstitucionalidad, porque estaría atentando contra derechos humanos, dado que estaríamos identificando un tema totalmente de una garantía judicial, que al final las garantías judiciales son garantías de derechos humanos, así como materia electoral, por querer
pretender que los ministros sean electos por el voto popular. Entonces, la Corte estaría desechando esa pregunta y, por lo tanto, se continuaría con esos ataques al Poder Judicial de la Federación. Entonces, mi querido Ricardo, no es necesario esos conversatorios, esta consulta popular para llevar a ambas cámaras del Congreso una iniciativa que ya las hay, pero insisto, es una narrativa en el sentido de seguir descalificando a cada rato al Poder Judicial de la Federación, especialmente a ministras y ministros que han votado en contra de las políticas o de los actos legislativos que ha promovido Morena y sus aliados. Eso te iba a preguntar y te rogaría que insistiéramos en ello. El argumento es que esta reforma buscará fortalecer la división de poderes, es el argumento oficial de la 4T, pero por lo que nos dices, por el contrario, estaría atentando contra la fortaleza del Poder Judicial, Francisco. Así es, mi querido Ricardo, simplemente el punto es el siguiente: el Poder Judicial de la Federación es un poder perfecto e impecable. No lo es. No hay instituciones perfectas en nuestro país, son perfectibles, todas tienen áreas de oportunidad para mejorar y fortalecer. Indudablemente la Suprema Corte, los tribunales colegiados, juzgados de distrito, tienen también ahí muchos temas que tienen que atenderse, tienen un gran rezago de asuntos, obviamente se requiere más personal, ya hay una escuela judicial, hay asuntos o temas de corrupción, de nepotismo, de acoso sexual, hostigamiento laboral, es decir, sí tiene problemas el Poder Judicial de la Federación, como lo tienen los 32 poderes de las entidades federativas. Pero el hecho de imaginar o pretender afirmar que por el solo hecho de elegir a los ministros, magistrados y jueces por el voto popular se van a solucionar los problemas, de ninguna manera. No hay ninguna razón para imaginarnos que solamente porque provengan del voto popular se van a resolver los problemas. ¿Esto cómo se va a resolver? Haciendo un estudio serio, un diagnóstico serio, en donde se identifiquen con toda puntualidad los problemas que existen para realmente llevar a cabo una reforma, una gran reforma al Poder Judicial de la Federación. Tan solo, por ejemplo, el principal medio para proteger nuestros derechos humanos es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo es inalcanzable para muchísimas personas que no tienen dinero para pagar un abogado, porque es tan técnico que se requiere forzosamente un abogado y los abogados suelen cobrar caros por presentar un amparo. Entonces se quiere realmente acercar la justicia federal hacia todas las personas. Vamos a reformar, vamos a revisar realmente los problemas que tiene y no solamente decir que se van a solucionar a partir de la elección de ministros, magistrados y jueces por el voto popular. Maestro, como siempre, de verdad interesantísimo escucharte y muy esclarecedora tu participación con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, Francisco. Al contrario, mi querido Ricardo, un fuerte abrazo para ti y pues como siempre estaré atento a poder conversar contigo y con tu audiencia de Radio Fórmula. Excelente día. Gracias, igualmente para ti un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.